El mundo supera los 3 millones de muertos por O coronavirus. Brasil bateu pelo 7º dia consecutivo o seu recorde de média móvel de mortes. By the end of this year, we may have a En los vaccine. países ricos, 1 de cada 4 personas ha sido vacunada. En los países del sur, apenas 1 de cada 500. Solo con la unión global podremos presionar para asegurar vacunas para toda la humanidad. Por eso lanzamos esta iniciativa hacia una plataforma global para liberar las patentes de las vacunas de la COVID-19. Listo y ansioso por entregar las vacunas contra el COVID-19 al mundo. Buenas tardes, pues estamos ahora con este segundo encuentro. Encantada de estar aquí con todas y todos ustedes para seguir con nuestro proyecto de una iniciativa para una plataforma mundial por el acceso universal a las vacunas. Y bueno, fue muy interesante el programa anterior y yo creo que con las personas que tenemos aquí seguiremos ahondando en todos los puntos de vista. Tenemos a Teodoro Bondial, que pertenece a la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, y bueno, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es secretario actual de la Federación de Asociaciones Africanas, y cuestiona la política sanitaria española hacia los inmigrantes. Vamos a comenzar con él, pero quiero saludar un poquito a cada uno. Tenemos a Coldovi, a Tatiana, Jesús, Toño, bienvenidas y bienvenidos. Y ven, comenzamos con Teo. Vendrá dentro de un ratito William. Él viene de Venezuela, es investigador, politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y lo presentaré en el momento en que venga, ¿vale? Espero que no suponga mucha interrupción. Y va adelante, Teo. Buenas tardes a todas, y todos somos menos o minoría, y saludarlos y celebrar el Día de San Isidro en Madrid, por más que nos pese, hay que celebrarlo, que además que es el patrono de los animales y de los agricultores. Pero volviendo a lo que nos ocupa, que es muy grave, es el problema de la disyuntiva entre hacernos ricos con el mal del otro o participar en la búsqueda de una solución. Y en lo que corresponde a las vacunas, creo que la pandemia nos ha demostrado, o nos ha venido a demostrar, para los que quieren verlo así, que el mal, una pandemia, no es el mal de una zona, de una persona o una parte del mundo. Y como dice la palabra pandemia, es del mundo entero. Y además que cada vez que intentamos controlar una parte del mundo, otra cepa nos amenaza. La última cepa es de India. Y como India tiene cerca de 1.300 millones de habitantes, tiembla la tierra, porque la cepa china se pudo controlar de alguna manera, pero las nuevas cepas, a pesar de los pesares, vienen a demostrar que en los países en los que aparecen son países que tienen una infraestructura sanitaria muy débil, como puede ser la brasileña, y yo espero que la sudafricana se pueda controlar y no aparezca una cepa en la zona del Sahel. Ya sería llover sobre mojado. Como dice el refrán, a perro flaco todas las pulgas vienen encima. Y me temo que aparecerá la pandemia con una cepa nueva en aquellas zonas del mundo donde no hay cuidados para todos, ni hay una sanidad adecuada para todos. Eso es un riesgo. En ese sentido, el tema de las vacunas tiene que proyectarse a nivel global. Si no vacunamos a todo el mundo, habrá una parte del mundo que nos va a contagiar. Y si esa parte del mundo
nos contagia, será la parte mala del mundo. Y no nos gustaría pertenecer a esa parte mala. En ese sentido, yo creo que debemos ponernos las pilas. ¿Cuál es el problema con lo que nos encontramos? Que las vacunas son un negocio. Y convencer a alguien acostumbrado a ganar dinero, como la industria farmacéutica, utilizando la necesidad de salud del otro, va a ser muy difícil convencerles de que el dinero no se lo van a llevar a la tumba. Van a morir igual que los demás seres humanos. Y sería muy bueno, aunque sea por egoísmo, pensar en que sí, la vacuna es para todos y para todas. Eso es un bien también para las industrias farmacéuticas, que pueden ocuparse de otras cosas. Eso a nivel industrial farmacéutica. A nivel de los estados, la mejor política, la mejor inversión en cualquier política estatal es una inversión en salud, como una inversión en educación, que son inversiones, no son gastos, aunque nos digan lo contrario. Los países que han invertido más en salud y en educación son países más ricos, como puede ser Japón, Cuba, aunque tenga mis puntos y apartes, se demuestra que es un país con más salud, con más educación. Los países que han tenido la mala suerte de no tener ejército, no me mires mal, Koldovi, han sido más ricos a todos los niveles y no hemos aprendido. Es decir, el país que ha invertido en guerra, en armas, en destrucción, se empobrece, aunque gane la guerra en otros lugares. Está demostrado. Así tenemos a Japón, que es un país que después de la Segunda Guerra Mundial se le prohibió tener ejército fuera de sus fronteras, Alemania también, y son países hoy punteros a todos los niveles. Volviendo a las vacunas, creo que es un buen mensaje que nos movilicemos todos y todas para lanzar al mundo entero de que hay que tener vacunas para todos y para todas. Yo recuerdo en la última reunión que tuvimos, había una mujer que dijo una frase muy bonita, que entre todas avanzaremos. Y yo creo que si no es entre todas, no vamos a avanzar. Y ahí os dejo. Muchas gracias. Muy bien. Vamos ahora a dar paso a Jesús Alonso. Quiero saludar primero a William, que ya está por aquí con nosotras. No sé si puede después, cuando sea su momento, reactivar la cámara y micro. Pero vamos a dar paso ahora a Jesús Alonso. Él está trabajando con pueblos desplazados, Palestina, Kurdistán, Sáhara, con esos movimientos, y tiene experiencia en actuaciones psicosociales en situaciones de violencia política. Vamos a ver su perspectiva ante las situaciones precarias que se están sucediendo debido a la pandemia. Hola, ¿qué hay? Bien, a ver, el enfoque que quiero dar es en esta última fase del capitalismo, que siempre decimos que el capitalismo está a punto de acabar, aunque nos es más fácil ver el fin del mundo que el fin del capitalismo. Quería señalar algunas cosas en las que el COVID está beneficiándole y de hecho, bueno, se lo ha encontrado, pero lo está utilizando. Para ello quiero hablar de tres pilares, ¿no? El primero de los estados-nación. Las fronteras son algo de nueva aparición realmente en el periodo histórico, tal como las conocemos ahora, ¿no? Es a partir del Tratado de Westfalia, cuando aparecen los estados-nación, cuando sustituye al feudalismo, ¿no? Y aparecen unos gobiernos vinculados a unos territorios. Bien, una vez que, y además coincide históricamente con el proceso de aparición del capitalismo, ¿no? Ahí está ya el protocapitalismo implantándose. Después, las teorías de Foucault, de Michel Foucault, sobre el biopoder.
Él hablaba en el libro de Derecho de Muerte, Poder sobre la Vida, que antes los soberanos basaban su poder feudal estaba basado en dar muerte, ¿no? Sin embargo, en los 2 últimos siglos, aproximadamente, vemos cómo es la gestión de la vida lo que da poder a los estados. Como aparece paralelamente al capitalismo, vemos que aparecen las patentes. En este periodo de gestión de la vida, aparecen las patentes como apropiación del conocimiento común. Igual que los estados-nación se apropiaban del terreno común para dárselo a estados vinculados al capitalismo, también las patentes lo que hacen es apoderarse de lo que es el conocimiento, la investigación y de los avances científicos, privatizándolos. Sin olvidar también en este enfoque, por supuesto, a la doctrina del shock de Naomi Klein, ¿no? En cómo en los momentos de shock social, el capitalismo más beligerante se va apropiando de espacios de poder. Bien, como lo que hoy hablamos es de las patentes y de la influencia en la evolución de la propia pandemia, bueno, el ponente anterior ha señalado algo importante, ¿no? Cometeríamos un error en ver el afrontamiento de la resolución del problema desde los países, desde los estados-nación. Se tiene que mirar, como siempre se ha hecho, de una forma global, mundial o comunitaria. Uno tiene la comunidad que tiene a su alrededor. Y hoy con los medios de comunicación mi comunidad es La Gomera, es Canarias y es África, la Macaronesia y es el resto del mundo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que quería traer como el poder está utilizando esta situación para implantarse o afianzarse en él, pues podría ser, por ejemplo, los pueblos que no están, digamos, encasillados en un estado, ¿no? Estoy pensando en Kurdistán. El Kurdistán, si hablamos de los pueblos del Kurdistán, ahora mismo están divididos en 4 estados-nación, que serían Irak, Irán, Siria y Turquía. Si nos damos cuenta, estos estados-nación han sido trazados por las reglas y la escuadra y el cartabón del capitalismo occidental, europeo, ¿no? Que genera estos países por un interés colonial. Entonces, Kurdistán es dividido en 4, de tal forma que si ahora miramos, por ejemplo, a Siria, pues tenemos allí a Rojava, que sería una de las 4 partes en las que ha quedado dividido este pueblo, que está además haciendo una revolución social y que curiosamente es peligrosa para estados tan aparentemente diferentes como pueden ser Turquía o Israel, ¿no? o Grecia, que se unieron para secuestrar a su líder Abdullah Öcalan, ¿no? Porque las propuestas del confederalismo democrático que acaba con los estados-nación es peligrosa para enemigos tan claros como turcos e israelíes, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos en Kurdistán, o vemos ahora en estos días aciagos que estamos viendo los bombardeos del sionismo al pueblo palestino, o vemos también en el Sáhara, ¿no? Que lo tenemos aquí muy cerca, como el Estado de Marruecos, un Estado inventado también por Occidente, está machacando, masacrando y haciendo un genocidio sobre el pueblo saharaui, ¿no? En estos 3 casos, Palestina, Kurdistán, Sáhara, los datos que tenemos sobre la afección del COVID no son claros, porque como el Estado no tiene el poder sobre esos espacios del pueblo, nos llegan no claramente, ¿no? Pero sí se está usando el no acceder a
remedios, como puede ser la vacunación, a esos pueblos, ¿no? Incluiría también aquí a los pueblos mayas zapatistas. Si vamos a México, vamos a encontrar que si eres maya de una comunidad que apoya al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no vas a tener acceso a vacunación, no vas a tener acceso a ventajas de esa salud, ¿no? De esa gestión de la vida que el Estado liberal capitalista ha incluido. Entonces, cuando cuestionas esos estados, corres más riesgo de ser afectado por enfermedades como el COVID, ¿no? Como se puede ver estadísticamente, claramente más en otros pueblos también. Voy a ir a Estados Unidos, ¿no? Me mantengo ahora en Abya-Yala, ¿no? Lo que llamamos ahora América. En América del Norte también, tanto Sioux como navajos, por ejemplo, están sufriendo la afección del COVID con mayor intensidad que si eres un blanco heterosexual y capitalista integrado, ¿no? Los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur han impedido que los Sioux gestionasen la enfermedad y han impedido además, o han forzado, por ejemplo, a no llevar mascarilla. O sea, en Dakota del Norte y Dakota del Sur eran negacionistas y no se ha llevado mascarilla. Eso ha afectado mucho a las comunidades Sioux, que ya sabéis que en la parte anglo han sido más sometidas y reducidas a comunidades cerradas. Entonces ellos quisieron controlar ese territorio, dado que el Estado no les protegía en la comunidad con mascarillas, y fueron reprimidos por intentar mantener esa salud, ¿no? Porque no la tenía el Estado reconocido, el Estado liberal capitalista. No dejan a las comunidades. O sea, se tiene que pensar en Estado-nación, pero no dejan pensar en una confederación de pueblos, ¿no? Pueblos que están vinculados a la tierra, no vinculados a una nación, no vinculados a una patria, que bueno, que el término patria es más suave que el de nación. Entonces, estos pueblos no han podido gestionar esta situación de salud, ¿no? Y querría señalar que bueno, que también, pues como he hablado de los mayas, que estarían no solo en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, Belice, o también por mantenernos en Abya-Yala, ¿no? En los mapuches, pensando en Argentina y Chile, ¿no? Que también están siendo críticos con el Estado y también están siendo negados los recursos de acceso para esa protección ante este virus nuevo, ¿no? También están los incas, ¿no? Que podemos ver a través de su lengua, el quechua, su influencia tanto en Perú como en Colombia, como en Bolivia, en Chile, en Argentina también. Todas estas comunidades que son críticas con el capitalismo solo por su existencia, una comunidad maya jamás que tenga su lengua, que pueda mantener su lengua, una comunidad maya que mantenga su lengua, jamás podrá ser capitalista o manejada por el capitalismo, dado que en la lengua maya no existe el yo, y sin el yo el capitalismo no es nadie, porque ellos piensan en común. Y bueno, este señalamiento a pueblos que territorialmente están ubicados, ¿no? Algunos les desubicaron, ¿no? Como el caso de los Sioux y navajos, que fueron llevados a reserva, pero bueno, en principio el resto de pueblos pues han podido quedarse en sus territorios presionados por el capitalismo, pero se han mantenido en su territorio. Pero también yo incluiría a pueblos sin Estado-nación a los migrantes, ¿no? El migrante, cuando decide huir del hambre o decide huir de la guerra, siempre ha podido moverse. El hecho del constructo colonización
bueno, se aplica incluso a las plantas, ¿no? Cuando las algas salen del mar y colonizan la tierra. Quiero decir que siempre hemos sido colonizadores a la vez que migrantes, ¿no? Hemos llegado a nuevos lugares donde considerábamos que podíamos sobrevivir mejor, ¿no? Por tanto, incluiría no solo a estos pueblos que he señalado antes, Palestina, Kurdistán, Sáhara, que están siendo reprimidos por estados-nación, o los que no se les da una ubicación clara, ¿no? Como he dicho, los mayas, los mapuches, los incas, no se les da una autodeterminación clara. Incluiría también los migrantes como pueblo desplazado, que quiero señalar en este párrafo, que realmente siempre hemos podido desplazarnos. Curiosamente, los pasaportes, y esto es algo que sorprende, ¿no? Los pasaportes tienen 100 años de existencia. Nunca antes de la Primera Guerra Mundial se había pedido pasaporte a nadie porque no existían, claro. Siempre habíamos podido movernos de un sitio a otro. Sin embargo, es a partir de la Primera Guerra y en Europa, que es el centro de la invención de esta catástrofe que son los Estados-nación, que lo exportamos a todo el mundo, que cuando llegamos a Abdala no existía ningún Estado-nación, ni cuando llegamos a África, ni cuando llegamos a Asia. Pues toda esta exportación de fronteras, realmente podíamos saltárnoslas hasta 1918. Y bueno, con este señalamiento y con otro también, ahora que hemos hablado un poco de la existencia de ejércitos. Un momentito antes de dejarte que hagas el otro señalamiento, para que acortes y no te dé tiempo de... Termino. Sí. Con esto terminaba. Curiosamente, como antes he señalado, en los últimos 200 años es la implantación de los estados-nación más fuerte, ¿no? A la vez que, como decía Foucault, el poder se basaba en la gestión de la vida, ¿no? Curiosamente, el ejército español, en estos 200 últimos años, sus únicas victorias han sido sobre el propio pueblo español, ¿no? Entonces, bueno, era un señalamiento y un vínculo que veía en esa gestión de la salud y de la vida y del uso del ejército actualmente para reprimir al propio pueblo como objetivo principal. Muy bien, gracias. Antes de que viniera William, pues íbamos a pasar de aquí a la visión en Canarias, pero igual podemos empatar mejor. William, si quieres empezar, vamos a pasar para que nos cuentes tu experiencia. Un momentito, por favor. Quería presentarte bien. William es investigador en Venezuela, como antes lo comentaba. Y bueno, parece con una amplia experiencia como investigador en medios nacionales, programas de televisión, publicaciones impresas y actualmente trabajando sobre las transformaciones sistemáticas del capitalismo global, en concreto en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Si quieres, coges ahora tu turno de palabra. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando bien. Sí. En mi zona hay algunos problemas relacionados al internet. Espero que no frustre la intervención. Bueno, muy contento de participar en este espacio y aún más contento de que la invitación sea desde Canarias, donde hay una conexión histórica y sociocultural importante con Venezuela. Bueno, basta reseñar que los padres de una de las figuras de nuestra emancipación política era de padres canarios, como es el caso de Francisco de Miranda, y bueno, toda la inmigración histórica que nos ha hecho tener una especie de cordón umbilical o de ligazón de tipo cultural con las islas, ¿no? Bueno, a raíz del tema de la vacuna, yo creo que, y del tema de las patentes, yo creo que se inserta en el conflicto de época que está viviendo el capitalismo global, que es básicamente buscar una transición postestatal del funcionamiento del capitalismo como sistema mundo, ¿no?
parece que ha ocurrido un conjunto de cosas con el tema de las vacunas. Yo quisiera empezar con un ejemplo que me parece muy paradigmático y que ejemplifica muy bien cómo la vacuna se está transformando en un activo geopolítico de extorsión y también de romper las barreras que todavía tiene el capitalismo para una dominación completa, ¿no?, de todos los ámbitos de la vida social y política a nivel planetario. Este caso creo que lo ilustra muy bien las negociaciones que mantuvo la farmacéutica Pfizer con el Estado argentino. Ha sido reseñado por un conjunto de medios de comunicación. Los funcionarios de Pfizer le habían pedido al gobierno argentino que para poder acceder a las vacunas, para poder hacer la compra de estos insumos, el Estado argentino debía dar acceso a recursos naturales importantes, debía dar como contraprestación edificios e instancias públicas, y además el Estado argentino tenía que asumir, dado el caso de que las vacunas salieran mal o que las aplicaciones tuvieran efectos secundarios, que el Estado argentino debía cubrir las indemnizaciones, ¿no? Esto evidentemente ejemplifica muy bien el escenario en el que nos encontramos a nivel geopolítico, ¿no?, que es que lo que no ha logrado la derecha latinoamericana a través de los golpes de Estado, lo que no ha logrado la ofensiva neoliberal, que es básicamente despedazar el Estado y entregar todas sus funciones y competencias al sector privado, lo que no se ha logrado por las vías políticas convencionales y por las vías extralegales, como los golpes de Estado, ahora con las vacunas busca ser logrado. Es decir, romper esta última línea de defensa que tiene en concreto la sociedad latinoamericana, que es el Estado-nación, ¿no?, esta última frontera para la acumulación de capital. Creo que este caso de Pfizer ejemplifica muy bien. Nosotros desde el Instituto Samuel Robinson, institución donde yo trabajo, desde unos meses para acá produjimos un informe especial sobre el tema de las vacunas. Está disponible en internet, y justamente reseñamos este caso como un elemento central de la disputa en la cual se centra la vacuna, ¿no?, la vacuna inserta dentro de la dinámica geopolítica más general. Con respecto al tema de las patentes, yo creo que hay que hacer algunas especificaciones, ¿no? Lo que se trata es de la propuesta que ha llevado India y Sudáfrica al seno de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, es básicamente redefinir o flexibilizar unas cláusulas muy concretas del ATPIC. El ATPIC es el tratado o el acuerdo de resguardo de propiedad intelectual. Si no estuviéramos en un contexto de pandemia, los países individualmente podrían tramitar licencias llamadas licencias obligatorias, ¿no? Obviamente son más de 164 países de Estados miembros de este ente multilateral. 120 acompañaban la postura de India y de Sudáfrica de una liberación, de una flexibilización de estas cláusulas del ATPIC, y mayoritariamente los países de Europa Occidental y Estados Unidos y Canadá, junto con Australia, no más de 12, 13 países se opusieron a la posibilidad de la flexibilización de este acuerdo ATPIC, ¿no? Esto trajo como consecuencia que la propuesta no saliera adelante. Justamente, si buscamos algunas líneas de relación entre estos países que se opusieron a la propuesta de India y de Sudáfrica, nos encontramos que son los mismos países que han acaparado más del 60% de las vacunas, y son los países donde funcionan las principales empresas farmacéuticas, también denominadas Big Pharma, ¿no?, donde funcionan las principales empresas farmacéuticas. Entonces creo que hay una unión entre la pulsión por el acaparamiento de las vacunas, por trancar la posibilidad de una distribución equitativa y desigual, y a su vez el control sobre entes multilaterales como la OMC, tratando de impedir que pueda haber una flexibilización de las patentes, ¿no? Hay distintos argumentos. El lobby farmacéutico ha desplegado un ejército de cabilderos, sobre todo en Estados Unidos, y en estas organizaciones donde también desde hace mucho tiempo tiene influencia personas como Bill Gates, ¿no?, que tiene una influencia fundamental en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, siendo los principales donantes, ¿no? El ejército de cabilderos está trabajando diariamente para evitar que no exista la posibilidad de que se liberen las patentes, de que exista la posibilidad de licencias voluntarias por parte de la farmacéutica, y obviamente eso nos coloca en una situación catastrófica, ya que según distintos estudios, distintos índices, muchos países del sur global
concluirían la vacunación en el año 2022 y cuidado si no en el año 2023. Es toda una oportunidad de mutación al virus evidente. Ya estamos viendo la doble mutante que está surgiendo en India, que ya está en más de 44 países. Y lógicamente esto haría improbable que las vacunas puedan ser efectivas en este tiempo para erosionar el virus, ¿no? Entonces podremos volver al punto cero de la pandemia con nuevas cepas, incluso con nuevos virus. Ya no hablaríamos de variantes dentro del SARS-CoV-2, sino ya de nuevos virus, ¿no? Entonces una situación de catástrofe que también se suma a las propias debilidades acumuladas de los países del sur global, lastrados por el subdesarrollo económico, por la dependencia, por las políticas de injerencia occidental en el campo económico, en el campo financiero, porque son países que se están endeudando a un nivel muy alto, que sus presupuestos fiscales están agotándose para dar una respuesta sanitaria, y justamente esta situación de desequilibrio con respecto a la vacuna, yo lo que creo es que busca reformatear el orden global, el orden internacional, tratando de crear nuevas cotas, nuevos niveles de desigualdad que hagan que los países occidentales tengan un papel de mayor arbitraje y de mayor presión sobre el destino de los países del sur global. No me quería extender mucho, pero quería dejar algunas ideas, porque obviamente el tema es muy complejo y muy amplio. Pero una de las tesis que lancé yo con otro compañero que firmamos este informe que les comento, es que las vacunas están actuando como un activo estratégico de la geopolítica global y tiene como finalidad justamente romper con estos principios que habían nacido del orden liberal, llamado por los estadounidenses, orden liberal basado en reglas, que nace después de la segunda posguerra, donde, bueno, hay un conjunto de principios. El fundamental es la igualdad formal entre los estados, ¿no? De que todos los estados valen lo mismo. El compañero anterior hacía referencia al Pacto de Westfalia, ¿no? Del siglo XVII, como momento fundante de la idea de Estado-nación moderna. Y otros principios como, bueno, los principios de no solamente de igualdad formal entre los estados, sino de igualdad formal dentro de los entes multilaterales. Entonces yo creo que se ha hablado mucho de una apartheid de la vacuna. Yo creo que sí, esa tesis se corresponde muy bien con el momento, pero también en el sentido de crear una relación entre estados que parta de relaciones desiguales, es decir, de estados que serían de segundo o de tercer nivel, mientras los principales países con rentas más altas, con mayor PIB, bueno, utilizan la vacuna como una oportunidad de proyectar mayor poder geopolítico, de acumular mayor poder de influencia, y obviamente esto nos deja una situación tremendamente compleja, que es la disfuncionalidad de los entes multilaterales que se suponían que representaban a los estados-nación y que se suponían que en momentos como los actuales debían dar respuestas más coherentes y más cónsonas con la emergencia sanitaria global de la COVID-19. Como creo que ya se me está acabando el tiempo, lo estoy calculando por imaginación, yo quería cerrar con esta idea, ¿no? Nosotros hablamos en el informe con respecto al tema de la Big Pharma, en el caso de Venezuela, y yéndome un poco a mi terreno local de vida y de experiencia, se puede ver mucho mejor cómo actúan las vacunas como un mecanismo de extorsión de grandes farmacéuticas, ¿no? En el principio porque Venezuela es un país bloqueado desde hace varios años por una política denominada de máxima presión, sobre todo en la administración Trump. Las sanciones y las tácticas de bloqueo alcanzaron un punto clímax muy importante y justamente en esta, bueno, no sé qué tan enterados estarán con la situación venezolana, pero en esta disputa una disputa también alegal y de fuerza por ver quiénes son las autoridades legítimas del país, entre comillas, justamente la vacuna también ha comenzado a entrar en juego en esta disputa, ¿no? Entonces ya el bloqueo que venía desde hace varios años, ahora encuentra en la vacuna un momento de reproducción y de violencia superior, ¿no? Yo lo que creo es que con las vacunas, y Big Pharma emplea mecanismos de violencia técnicamente organizados, es decir, no es nada más que la acumulación de vacunas tiene como principio que los países, bueno, históricamente coloniales, históricamente capitalistas, se salven primero que el resto del mundo. Yo creo que no está funcionando únicamente esta pulsión de me quiero salvar yo primero antes que los demás, y eso implica que algunos países como Canadá tienen suficientes vacunas para vacunar a su población más de 4 veces.
sino que yo creo que hay un tratamiento geopolítico del acaparamiento de las vacunas y de impedir la liberación de patentes. Y tiene que ver con que en la medida en que los países no se inmunizan a la misma velocidad, los países ven reducidos sus economías, ven degradados sus presupuestos fiscales, ven aumentada su deuda. Y bueno, son países que ahora entran en una situación de vulnerabilidad y de fragilidad, donde creo que los países occidentales están buscando con la vacuna lo que no han logrado ni con las campañas de cambio de régimen o de golpes de Estado contra países importantes, donde hay amplios depósitos de materias primas necesarios para el funcionamiento del capitalismo global. Lo que no han logrado con las guerras y con las campañas de cambio de régimen lo están buscando lograr con las vacunas. Eso quiere decir debilitar a los estados, reducir la capacidad de influencia de las naciones del sur global y obviamente buscar un reformateo del orden internacional. Yo lo dejo hasta acá para no acaparar más tiempo y capaz en una segunda vuelta poder profundizar un poco más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, tenemos ya bastante dibujado pues una visión global, ¿no? De las estrategias que están en juego en esta lucha de la vacuna, de la vacunación y como herramienta o como arma, ¿no? Koldovi, vamos a darte la palabra, Koldovi Velasco. Ella es trabajadora social y desde el trabajo social pues disfruta facilitando procesos de comunicación, educación, tejiendo redes, trabajos organizativos, y aquí pues la vemos siempre enredada. Aquí en redes tanto de Canarias como a nivel mundial, ¿no? Pues Balabre, Alternativa Antimilitarista MOC, IRG, Internacional de Resistentes a la Guerra, la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes y Redescan. Y pues te cedo la palabra a ti ahora. Muchísimas gracias, Marifé, y muchísimas gracias también a Flor por tejer, impulsar y acariciar esta idea que están desarrollando, como tantas otras tareas también de hacerle grietas al sistema, ¿no? y a plantear propuestas alternativas desde transitar hacia otros lugares diferentes a los que estamos viviendo, ¿no? Que son lugares, en general, pues como dice Yayo Herrera, la guerra contra la vida, ¿no? En esta lucha entre el capital y la vida. Muchas gracias por su trabajo. Quería empezar con una frase de Marina Garcés que resume el aporte o un poquito de la mirada o de la perspectiva que me gustaría compartir conjuntamente, que es, ella dice: pensar críticamente hoy es plantearse cómo combatir la impotencia. Si la crítica había combatido la oscuridad, hoy tiene que hacerlo contra la impotencia, sacarnos del no se puede. La liberación hoy tiene que ver, dice ella, con la capacidad de explorar el lazo y fortalecerlo, el vínculo. Es hacer la experiencia del nosotros, la experiencia del nosotras y del mundo que hay en nosotras. Es combatir la privatización de la asistencia. En una lucha como el abrir el acceso del derecho a la salud, a la vida, para todas las personas mundialmente, ¿no? Es buscar una grieta al sistema tal y como está montado, ¿no? Al sistema que ya el resto de los compañeros lo han definido y perfilado estupendamente, ¿no? Ese capitalismo patriarcal, racista, colonial, ecocida, ¿no? Homicida, militarizado, violento, completamente destructivo, ¿no? Y que privilegia, como antes muy bien decía Jesús, privilegia pues a un sujeto, persona hegemónico, que como dice Amaya Orozco es el BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto, ¿no? Y asfaltado, que otras también decimos con el UF, que privilegia también este sistema a las personas heterosexuales,
flacas, urbanas, sin sufrimiento psicosocial, sin diversidad funcional, etcétera, etcétera. Y en este contexto, digamos, de realidad en el que vivimos, de sistema en el que vivimos, ¿no? Está completamente sostenido pues, por la dinámica de la acumulación del capital, por esta acumulación a costa de la desposesión, del robo, del secuestro, de las condiciones de vida para la mayoría de las personas. Y en esta dinámica que tiene el capitalismo, pues es muy importante la mercantilización de la vida, por lo tanto la privatización, la desregulación y todo el ejercicio, como decía maravillosamente Teo, y siempre pues, nos ayuda a abrirnos, ¿no? Esta privatización de nuestra existencia, ¿no? Que es una fantasía, ¿no? Esto como plantea algunas compañeras, la fantasía de la individualidad, ¿no? Es una fantasía, no existe, no podemos vivir sin el cuidado, el cariño, no somos, como también planteaba Jesús, un yo, ¿no? Somos un nosotros y un nosotras. Pues digamos, esta situación de violencia estructural en la que vivimos, donde no hay respeto a los derechos y las libertades de la mayoría, donde hay esta lucha de clases que estamos viviendo en permanente actualización, ¿no? Necesita, por una parte, desmemoria, ¿no? Ya saben que, como decía Walter Benjamin, el principal dominio es el olvido, ¿no? Y este ejercicio de desmemoria de nuestras historias, de nuestras ancestras, incluso de nuestros ensayos de lucha, ¿no? Hoy celebramos un aniversario de una lucha, pero previamente el 15 de mayo también, pues, para la gente que estamos en el ámbito del antimilitarismo, es el Día de la Objeción de Conciencia, ¿no? La fuerza de la desobediencia civil y de la no colaboración con el sistema. Bueno, este sistema necesita desmemoria, pero también necesita desmoralizarnos y, por supuesto, una remilitarización y digamos, un aumento del control social. Y aquí quería traer también un elemento que para esta, digamos, lucha contra este modelo, este sistema, en el que hay una grieta que es este acceso universal para todos y todas de los bienes, entendiéndolo como bienes comunes, es la importancia de volver a recuperar aquella palabra secuestrada que es la palabra seguridad, ¿no? La palabra seguridad que ha sido secuestrada por el ámbito de lo militar y que está completamente vinculada a lo militar y que está siempre en lucha con el concepto de seguridad humana, ¿no? Que es la posibilidad de la satisfacción de necesidades básicas por parte de todas las personas, desde los derechos y las libertades para todos y todas, ¿no? Y desde eso quería la mirada, ¿no? El mundo que se defiende, el capital que se defiende de la vida, pues a través del gasto militar, ¿no? Que mundialmente es de 1,98 trillones en un año, en el año 2020, según el CIPRI, ¿no? Que siempre hay muchísimo más escondido en distintas partidas, como se hace en el Estado español, pero que solo con, por ejemplo, de un año, con el 0,7% de esa cantidad de dinero que se derrocha en gasto militar, en gasto para la muerte, ¿no? Y en el sostenimiento de este sistema, se podría hacer una vacunación universal. Por eso también la importancia de la interseccionalidad, de tejer las luchas, ¿no? Si desarmamos el mundo, podemos promover salud para todos y todas, ¿no? Es un elemento que va muy de la mano, ¿no? O 26 horas de gasto militar sacaría de la hambruna a más de 34 millones de personas. Y ahí quería plantear cómo esta gran contradicción, ¿no? En la India se producen millones y millones de vacunas, incluso se exporta, y están muriendo millones y millones de personas, ¿no?
en este juego de inseguridad en el que vivimos, de destrucción de la vida, donde, por ejemplo, en el Estado español se derrocha 88 millones cada día de gasto militar y de control social, ¿no? Y donde hay 4 veces mayor inversión en investigación y desarrollo militar que en investigación y desarrollo sanitario, ¿no? Que esto es, ahí vemos reflejado realmente cuáles son los intereses de lo que se defiende, ¿no? Y desde ahí, en nuestra mirada desde un territorio archipelágico como Canarias, a 90 kilómetros del continente africano, y desde una mirada, pues desde nuestro contexto tan chiquitito, ¿no? Podemos ver que es un paraíso de esta normalidad letal que tiene el capitalismo, ¿no? La normalidad del capitalismo es la muerte, es el paraíso, por ejemplo, Canarias es un paraíso de precariedad y de desigualdad. Eso supone más de 800.000 personas, de 2.100.000 que vivimos habitualmente aquí, pues en una situación de pobreza, exclusión y de privación material severa. Estamos hablando que 400.000, es decir, 1 de cada 5 personas también en nuestro archipiélago sufre una situación de pobreza severa. Es un paraíso fiscal porque hay mecanismos que siguen manteniendo la riqueza de pocos a costa de la disposición de muchas, ¿no? Y unos mecanismos que hacen que acumulen más las que más tienen, ¿no? En vez de que paguen más. Es un paraíso también de la desinversión, de un desmantelamiento de lo público, entendido lo público como lo comunal, lo colectivo, aquello que gestionamos para el bien común, no lo que es para el Estado, ¿no? Un paraíso militar, donde hay un militar cada 146 habitantes en Canarias, ¿no? Y hay una trabajadora social cada 24.000 o una matrona cada 100.000. Podemos ver la diferencia que hay, es un paraíso militar y del control social, un paraíso de la dependencia en alimentación, de dependencia energética, de dependencia económica, con el monocultivo del turismo, una dependencia política, un paraíso para ser un laboratorio de shock en relación también a ser un paraíso de frontera y un paraíso en el que de lo que se trata es ser el reflejo de todas las consecuencias, ¿no? que este capitalismo en todos los distintos territorios está desarrollando, ¿no? Desde ahí simplemente plantear que la propuesta de salud para todas las personas es una propuesta de seguridad humana que necesita, por tanto, de tener una mirada frente a la guerra entre el capital y la vida, de poner la vida y la sostenibilidad de la vida en el centro, por lo tanto los cuidados, ¿no? Como derecho, no como mercancía, nuestras vidas como derecho. Hacer todo un ejercicio de desmercantilizar los elementos más importantes de la vida, desprivilegiarnos también aquellas personas que contamos con los privilegios que es a costa de las opresiones de otras. Todo un trabajo de descolonizarnos y decolonizar, ¿no? De despatriarcalizarnos, de desmilitarizar, de desarmarnos, para de alguna manera plantear una brújula importante que bueno, muchas veces hemos planteado, que tiene que ver con recuperar horizontes emancipatorios, horizontes donde no solo haya un respeto y un desarrollo de los derechos, de las libertades, de la democracia, de las condiciones de vida para todos y todas, sino también una emancipación que vaya transitando hacia otro, como decimos las feministas, no queremos un trozo de tarta, no queremos solo una patente, que lo que queremos es un cambio de receta, ¿no? Para que realmente podamos vivir todos y todas desde un cuestionamiento de la propiedad privada como un elemento central de la situación de desigualdad que vivimos y del capitalismo, contra los negocios con la vida y, por supuesto, todo un trabajo de justicia que tiene que ver, por una parte,
de justicia, paridad en la participación, como dice Nancy Fraser, paridad en la participación en lo económico, que significa redistribución, que en el caso del norte global tiene que ser restitución, ¿no? Devolver lo que hemos robado. Un trabajo de paridad en la participación también en lo social, y eso significa también el reconocimiento. Y por último, una paridad en la participación política, que eso supone un cuidado en la representatividad, ¿no? Y destinar toda la producción a las necesidades colectivas y personales, y por supuesto nunca para la destrucción de la vida, ¿no? Sino para alentarla, cuidarla y compartirla con toda la felicidad que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien. Después de escucharte, ¿no? y también las intervenciones anteriores que estamos siempre describiendo cómo afecta este sistema capitalista a todas las relaciones de cuidados y las estrategias sanitarias en general de cuidado de la vida. Queríamos tener la voz de Tatiana Delgado, que representa de alguna forma al Partido Comunista, esa visión comunista que criticaría de alguna manera, viene criticando esto ya de forma histórica. Ella es militante en el Partido Comunista del Pueblo Canario, diplomada en graduado social, pero sobre todo, bueno, es madre. Ella quiere resaltar que es madre y abuela, y que es militante de la vida y de la alegría. Ha estado vinculada a campañas de solidaridad en América Latina, con la Revolución Cubana y Bolivariana, solidaridad con Chiapas, Colombia, Bolivia, Nicaragua, con el pueblo saharaui. Y bueno, dentro de Tenerife participó en la Plataforma por la Paz contra la guerra de Irak, y también estuvo activa en la Comisión para la Defensa del Hierro contra la instalación del radar militar en la isla. Así que damos la palabra a Tatiana. Bueno, buenas tardes a todas las personas ponentes, y agradecer también la invitación y la posibilidad de aportar humildemente y en la medida de las capacidades un poquito de, bueno, un puntito de reflexión sobre cómo funciona un poco el capitalismo, el capital. Cuando nos hacemos la pregunta, o sea, cuando el año pasado nos confinaron a prácticamente toda la humanidad y había todos esos deseos y todas esas esperanzas, de verdad que ahora vamos a reflexionar, la gente de esta etapa vamos a salir mejor, nos estamos dando cuenta de lo que es realmente importante y todo eso. Yo no iba a decir que era escéptica, sencillamente decía que no, que eso no iba a suceder, porque a la humanidad, tanto a nivel global como personal, nos han metido en una dinámica que, como decía Koldovi y otro compañero, donde la individualidad, el individualismo, es lo que se ensalza por encima de todas las cosas. Eso por un lado, y sobre todo por otra, porque hay un sistema en el que vivimos que desgraciadamente ya es global, salvo pequeñas excepciones, el capitalismo, que en su base no tiene la defensa de la vida, en su base no tiene a las personas como centro, sino lo que tiene en el centro es la acumulación capitalista. Y esa acumulación que cíclicamente entra en crisis por su propio devenir y por su propio proceso, hace que estén a punto, sí, como decía antes el compañero, como de parece sí en esta etapa del fin del capitalismo, pero el fin del capitalismo se nos está haciendo un poquito largo. Entonces, si entendemos la esencia de cómo funciona el capital en sí mismo y cómo ha ido evolucionando para adaptarse a sobrevivir a costa de todos y de todas y a sangre y fuego, podemos entender que en este momento, por ejemplo, pedir la liberación de las patentes puede ser, como dice Koldovi, una grieta en el sistema, pero por un lado no va a quebrar el sistema y por otro
Es posible que en el sistema capitalista actual, que también como la tesis que ahora planteaba William, el compañero venezolano, puede estar siendo usada en la estrategia internacional de lucha de bloques y la estrategia de lucha imperialista para acabar con el modelo de Estado. Puede ser posible, o sea, es una lucha que es accesible, que es real, o a lo mejor estamos planteando una lucha que está abocada al fracaso, con lo cual llevaría también a lo que dice Godoy, de una vez más nos vamos a desmoralizar en la idea de hay cosas que planteamos que no se pueden conseguir. Porque la lógica del capitalismo, no sé, habíamos escrito una cosita que la tengo por aquí, para ver cómo un poco funciona el capitalismo actual desde hace un tiempo, como decía también el compañero venezolano, desde el proceso de expansión tras la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la caída de los mal llamados países socialistas en la Unión Soviética, el capitalismo sufre una crisis de sobreacumulación y otra de sobreproducción que hace que su tasa de ganancia sea tendencialmente siempre a la baja, o sea que la capacidad que tiene para ganar más dinero se va rebajando porque entra en conflicto. En cada ciclo de producción, el capitalismo que tiene un capital constante y acumulado, que pues los muebles, las herramientas, las máquinas, los camiones, todo ese tipo de cosas, se tiene que revalorizar en función del trabajo humano, que es lo que le aporta valor a la mercancía y a lo que se exporta o se hace, y todo ese trabajo, todo ese capital humano, por decirlo así, es lo que se llama el capital variable, que tiene que revalorizar todo lo anterior. Si no, el capital se va desvalorizando, con lo cual el capitalista, por decirlo así, ahora las grandes corporaciones van perdiendo valor a lo que tienen, van perdiendo dinero, por decirlo así, aunque el dinero es otro mecanismo diferente. Entonces, cada vez, dados los avances tecnológicos que produce la humanidad, pero que se los apropia también las empresas y el capital, la cantidad de trabajo necesario para aportar ese valor es menor, con lo cual las posibilidades de ir renovando ese valor van entrando como, por decirlo así, se van aminorando. Por otro lado, como el capitalismo es caótico, no se organiza la producción, hay una crisis de sobreproducción. Aquí cada quien decide qué producir, cómo y en qué sitio. Y entonces se confía en la competencia del mercado, que no se ve y hemos visto y hemos sufrido que no funciona. Entonces lo que sucede es que hay un inmenso volumen de mercancías que en competencia no calzan su valor, que el valor, tenemos que recordar, que es el tiempo social necesario para realizar una cosa o un servicio, pues ese valor no se llega a tener en el mercado. Y entonces también, por ese lado, también baja la tasa de ganancias. O sea, tenemos los capitalistas, a través de la plusvalía que extraen a los trabajadores y trabajadoras, no pueden revalorizar su capital. Y por otro lado, cuando lanzan mercancías al mercado, tampoco a través de ese mecanismo pueden alcanzar exactamente el valor social que tienen. Entonces, ¿qué hacen? Se apropian de todo ese proceso y optan por la especulación. Vamos a especular tanto con las mercancías, vamos a destruir fuerzas productivas, o sea que un montón de gente se quede en el paro para tener también un mecanismo de la gente asustada y esclavizada para que cojan cualquier trabajo en cualquier condiciones, rebajan los derechos laborales y lo que se le paga a las personas, a los trabajadores, a la clase trabajadora por ir a trabajar, y por otro lado, especulan. Por ejemplo, un ejemplo que siempre pone un compañero, el caso de la vivienda. En el capitalismo no es posible garantizar el acceso a la vivienda para todas las personas, porque en este momento en que tenemos un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas y la producción se hace cada vez en menos tiempo, aún así no se puede garantizar que las personas tengan vivienda. Él siempre pone un ejemplo que es muy gráfico, dice, en la isla de Tenerife, por ejemplo, había una fábrica de cemento y mortero ubicada aquí en Santa Cruz. En la época del boom de la construcción llegaban a producir 15.000 sacos de cemento en 10 horas. La clase trabajadora, nosotros sacamos el material, la arcilla, construimos y después construimos las casas. En 6 veces menos tiempo que hace 30 años. Por lo cual, tú deberías decir, pues si es lo que da el valor de una mercancía, es el valor de lo socialmente empleado para hacer eso, si hacemos las casas más rápido, que hace 6 veces menos 30 años, y si además sacamos el material de la tierra en menos
tiempo también las casas deberían bajar de precio, pero eso el capitalismo no lo puede consentir porque entonces no acumula. ¿Qué hace? Especulan. La crisis llamada financiera fue así, especularon con las casas, las desorbitaron en el precio, después le daban créditos a gente que no las podía pagar, y después, como no las podía pagar, se pinchó la burbuja y cayeron de precio radicalmente. Entonces, aparte de que el capital acumulado no es otra cosa que el excedente trabajo socialmente necesario, apropiado por la clase capitalista, cuando esa burbuja se da, se quedan los inmuebles vacíos, se los queda la banca en las grandes empresas. En la práctica, pues eso, hay 130.000 inmuebles vacíos en manos de los bancos y sus filiales, que están en sus manos, y que es todo lo que hemos invertido como clase trabajadora, todo lo que hemos creado como clase trabajadora, se lo han apropiado, y mientras tanto se desahucia a las familias y la gente no tiene casa. Pues con el tema de las vacunas, ahora reflexionando sobre lo que han dicho varios y varias compañeros aquí, que me parece muy interesante, puede pasar lo mismo. La vacuna es una necesidad que deviene de una crisis sanitaria que se desarrolla en el marco del capitalismo, pero que todas las personas que intervienen en ese proceso trabajan trabajan y se crean en realidad esa vacuna, pero la propiedad es privada y se especula con ella. Y no solo se especula, porque de ahí el precio de las vacunas, de ahí la competencia, y ahora sirve como arma política e ideológica, porque de ahí también vemos el tema de por qué unas vacunas se hacen como una mayor propaganda y otras vacunas simplemente ni se nombran, ¿no? Entonces también se puso ese objetivo, ese producto funciona como arma política. Y si tenemos en cuenta que con el estado actual de la crisis del capitalismo, uno de los grandes, que llaman ellos, nichos de mercado, es todas las políticas que tienen que ver con que asumían los estados y que acude al estado cada vez quieren que los rescaten, pues están haciendo ya negocio desde hace tiempo, por lo que se llamó el neoliberalismo, con la educación, con la sanidad, pues con más razón ahora con las patentes y con las vacunas, que eso no lo van a soltar porque eso es una cantidad de ingresos que se está valorando, tal como dice el compañero venezolano, de distintas partes se está diciendo si a raíz de la pandemia que le ha venido al capitalismo como agüita de mayo, como se dice, el capital puede volver a reacumularse para poder seguir existiendo durante, desgraciadamente para todas nosotras, mucho más tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar en este caso, para no desanimarnos, por decirlo así, que nosotras apostamos, porque la lucha social, la defensa fundamental de todo lo que significa los recursos públicos al servicio de las personas, al servicio de la clase trabajadora y las clases populares, al servicio, en este caso de la vacuna, porque no solo hay que liberar la patente, hay que fabricar la vacuna. Si tú liberas la patente y le das la patente a un país que no tiene industria, que no tiene forma de fabricarla, pues se la comen, no es posible. Entonces, lo que hay es que socializar el conocimiento, socializar la producción de esas patentes. Nosotras creemos que la lucha debe ser por socializar y ya soñando mucho, nacionalizar las empresas farmacéuticas, que eso forme, como lo creamos la clase trabajadora, como eso es la creación, la creatividad es parte del patrimonio humano, de la capacidad de innovación del género humano y en concreto de los investigadores y la gente que trabaja, eso esté al servicio de toda la población, de todo el pueblo y de quien lo crea. En ese sentido, yo creo que es muy importante entender que en este marco del capitalismo actual, las vacunas pueden ser un revulsivo para su salvación y que si no asociamos la liberación de las patentes con la nacionalización y la socialización de esos recursos para todas nosotras, para todos los pueblos del mundo, no estaríamos sino... Bueno, pues sí, podríamos abrir una gritita, puede que suceda, pero no puede asumirlo en alguna medida, aunque también, como dice el compañero venezolano, que me ha hecho reflexionar,
no hay posibilidad de que el capitalismo en estos momentos, si ve las patentes una solución de futuro, lo vaya a hacer. Entonces tenemos que seguir presionando en defensa de nuestros derechos laborales, derechos sociales, derechos políticos, de todas las personas, y salir a la calle y luchar, porque la pandemia también está siendo utilizada para desmovilizarnos, para mantenernos en casa, para mantenernos alejados, para que nuestras redes no se han roto prácticamente de milagro, porque el elastiquito que nos une se está estirando cada vez más, y a lo mejor estamos perdiendo el vínculo y el estar con el otro y con la otra. Y tenemos que volver a tejer esos vínculos. Sí, ya sé, voy acabando, porque es muy importante para poder sobrevivir, no solo ya como clase trabajadora, sino prácticamente como especie. Solo para acabar, quería decir que yo siempre me he inspirado en una frase de José Martí, el héroe nacional cubano, que es patria es humanidad. Y a mí eso lo define todo, en la medida en que, más allá de los estados, más allá de lo que esté pasando en un proceso en cada momento, si nuestra visión general, como trabajador, como trabajadora, como gente de la base, es que la humanidad somos todos nuestro... Entonces, no estaremos errados en nuestras políticas y en nuestro accionar cuando defendamos ese planteamiento. Sí, muchas gracias. Estaba ya simplemente conectando con la siguiente persona que va a hablar con esto último que comentabas. Ahora tenemos a Toño, su nombre completo es Juan Antonio Gómez, y él está en la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Entonces puede realmente hacer esa conexión, ¿no?, de lo que comentabas sobre la necesidad de vincular una lucha social importante de toda la población que esté empujando en estos procesos. Él desde 2004 está en la Coordinadora Antiprivatización de Madrid, de la Sanidad, y es trabajador sanitario en el Servicio de Urgencias de la Comunidad de Madrid. Cuando quiera, Toño. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la oportunidad de debatir en este contexto, y luego quería hablar un poquito de dos temas que creo que a veces las equiparamos y yo creo que son diferentes. Por una parte tenemos la sanidad y por otra parte tenemos la salud, y en gran parte están enfrentadas y no tienen mucho que ver. O sea, la salud depende más bien de muchos elementos sociales y no tanto del sistema sanitario. Desde hace ya muchísimos años, en los años 60 investigaciones en Canadá demostraron que el sistema sanitario apenas reduce un 11% la mortalidad. La mortalidad se podría reducir actuando sobre determinantes económicos, sociales, medioambientales, etcétera. No es el sistema sanitario realmente, por lo menos en los países occidentales más desarrollados, ha alcanzado cierto nivel, el que va a actuar sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, primero habría que diferenciar entre sanidad y salud. La sanidad en los contextos de los países capitalistas, y aquí yo voy a ser muy claro, tanto capitalismo de Estado como capitalismo de mercado, la sanidad no pasa de ser un negocio para todos ellos, y entonces eso implica un modelo de desarrollo de las infraestructuras sanitarias. Disculpa, o sea, Toño, un momentito nada más, porque me pide Lucia Skromov, que está oyéndonos, si podrías hablar un poquito más despacio para la comunidad brasileña. Ah, gracias, perdón. Bueno, lo que decía era que, vamos a ver, tenemos que situarnos en que estamos en un modelo capitalista en el cual lo que prevalecen son los intereses económicos. El valor central de los modelos capitalistas es el crecimiento del Producto Interior Bruto, no son los valores sociales. Entonces esto va a determinar absolutamente todo. Es imposible promover la salud dentro del contexto de los sistemas capitalistas.
Esto está absolutamente demostrado. Me voy a centrar un poco por ejemplo, en el Estado español. Tenemos que tener claro, es una cosa que desconocemos, que el sistema sanitario, la protección de la salud no está incluida en los derechos fundamentales, como podríamos creer. Como está el derecho de reunión o el derecho de manifestación o el derecho a la educación, sino que la protección de la salud está incluido dentro de los principios rectores de la política social y económica a un nivel inferior. ¿Vale? O sea, de entrada, en el 78, cuando salimos del franquismo, la salud no queda como un derecho fundamental dentro de la Constitución española, y eso es una cosa que muchas personas desconocen y es muy importante saberlo, ¿no? Entonces, en ese contexto, en el marco del Estado español, dentro del ámbito occidental, nosotros llegamos muy tarde a disponer de un sistema nacional de salud. El primer sistema nacional de salud de cobertura universal se crea en el año 1938 en Nueva Zelanda y posteriormente en Europa en 1948 en Gran Bretaña a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en el Estado español tenemos que esperar hasta el año 1986, cuando se promulga la Ley General de Sanidad, que es la que universaliza la atención sanitaria y, bueno, da cierta cobertura legal a través de la Ley General de Sanidad del marco sanitario. La Ley General de Sanidad nace amputada, recortada. Los primeros borradores introducían la planificación estratégica del sector farmacéutico, por lo tanto de las vacunas, por parte del Estado español. Y estos primeros borradores al final se cayeron y, lógicamente, aquí voy a contar una anécdota. Quien iba a ser el ministro de Sanidad en el año 82 con Felipe González era Ciriaco de Vicente, que era el portavoz de Sanidad, pero Ciriaco de Vicente no fue ministro de Sanidad y se nombró a Ernest Lluch. Entonces, bueno, más adelante, nos comentaba Ciriaco de Vicente que hablando con Felipe González le comentó ¿por qué no me nombrasteis ministro de Sanidad? Y la respuesta de Felipe González, esto está publicado, es no pudimos porque las multinacionales alemanas de la farmacia presionaron para que tú no fueras el ministro, que en aquel momento era el que defendía una cierta planificación estratégica del sector farmacéutico por parte del Estado. Eran medidas socialdemócratas, pero ni siquiera en el año 78 se pudo llegar a realizar eso en el Estado español. Con lo cual, llegamos a un modelo sanitario de base hospitalcentrista, curativa, en la cual la parte de prevención y de promoción nunca se va a tener en cuenta porque dentro de un contexto capitalista no es rentable económicamente. Lo que decía era que el modelo sanitario está basado en un crecimiento del Producto Interior Bruto. O sea, para un gestor sanitario es más importante que haya muchos ingresos hospitalarios, muchas operaciones, muchas pruebas diagnósticas, en lugar de que se haga promoción de la salud. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una industria tóxica, una incineradora cerca de una población, sabemos por los estudios y por la evidencia científica que el vivir cerca de una industria tóxica o de una incineradora provoca un incremento de mortalidad y morbilidad por determinados tipos de cánceres. Lógicamente, en base a un sistema sanitario preventivista, lo que habría que hacer es cerrar esa industria porque está provocando muerte y enfermedad. No, eso no se hace y, lógicamente, al sistema sanitario y al sistema capitalista, que lo que le interesa es el crecimiento del PIB, lo que se hace es generar enfermedad. De alguna forma, la enfermedad está generando beneficios económicos, no para nosotros, sino para las grandes corporaciones. Entonces, que tengamos muy en cuenta que la prevención es una bonita palabra que nos enseñan en la facultad, pero que nunca nos van a dejar desarrollar en el ámbito práctico de la atención sanitaria. Ya Ivan Illich, hace más de 50 años, decía que hacer prevención o promoción de la salud era algo revolucionario y que iba a colisionar con el sistema capitalista. Entonces, bueno, que sepamos que no está centrado en el interés social general, los sistemas sanitarios, en ningún lugar, sino que están centrados en esto, en lo que yo decía, en el consumo frente a la prevención, en el hospitalcentrismo frente a la atención primaria, en la alta tecnología frente a las medidas básicas, como pueden ser el saneamiento, la vivienda o tener los derechos básicos, que son los que al final de cuentas van a reducir el 70% de la mortalidad, que son los elementos que os comentaba antes. Y entonces, si llegamos al tema de las vacunas, pues nos encontramos exactamente lo mismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en que deberíamos de luchar por una farmacia pública, al margen del ánimo de lucro, en la que no existieran patentes y saltarse todos los acuerdos comerciales internacionales de la OMC. Pero eso se consigue con movilizaciones en la calle. Y mucho me temo que en un contexto como el actual, en el cual es la primera vez, creo, que tenemos una designación de pandemia por parte de la OMS, pues nos encontramos que no hemos sido capaces de que la población mundial se movilice y rompa el esquema de las grandes multinacionales de Big Pharma,
¿no? Entonces no sabe lo que tiene que ocurrir para que la gente salga a la calle exigiendo que, que la farmacia pase a ser un derecho y no sea algo exactamente, mínimamente, digamos, lucrativo solo. Bueno, el tema de las vacunas con las patentes también establece un tema que yo creo que sería bueno que pensáramos un poco, no nos va a dar tiempo a hablar aquí. Pero, lógicamente, en las epidemias, y de esto sabéis más los compañeros del tercer mundo, se actúa desde el primer momento, la urgencia de la intervención es fundamental y lo que hay que hacer es detección de los positivos y aislamiento individualizado, ¿no? Estrategia de COVID-0. Lo que se ha hecho en la mayor parte del mundo es lo contrario, la estrategia de mitigación, que yo creo que es un error porque la estrategia de mitigación lo único que tiene en cuenta es que no crezca demasiado para que no colapse el sistema sanitario, porque lo que tiene miedo el poder es las fotografías de los pacientes abandonados en los pasillos de los grandes hospitales, en el caso de Madrid, de Leganés o en otros sitios, sin poder ser atendidos. Ese es el problema, que esas imágenes llegan a la población. Pero tendríamos que haber ido a medidas de salud pública. Las medidas de salud pública son medidas potentes epidemiológicas de detección y aislamiento individual, no en las casas, sino en otros lugares de las personas para que la progresión de la infección no continúe y podamos frenarlo. Como esto no se consigue, pues al final tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos las mutaciones, tenemos todo, y entonces se nos impone la necesidad de una vacuna. Una vacuna que yo estoy a favor de las vacunas, no todas las vacunas son buenas. Hay algunas que están en manos de Big Pharma. Aquí recomiendo mucho que leáis a Peter Gotch, Medicamentos que matan y crimen organizado. Es quizás de las personas, junto con John Ioannidis, que más sabe de las presiones de Big Pharma para la creación de enfermedades, etcétera y tal. Enfermedades falsas, ¿no? Para luego poder vender sus productos. Pero bueno, entendemos que estamos en un contexto en el cual desde los años 80 del siglo pasado, incluso los estados pierden el control de la investigación clínica. A partir de los años 80, la investigación clínica a nivel de farmacia pasa a manos de las multinacionales y de las grandes corporaciones y el Estado deja hacer, utiliza la investigación básica que sí sale de las universidades públicas, pero luego es absorbida y utilizada por estas grandes corporaciones, por Big Pharma, ¿no? Entonces, todo esto está dentro de un contexto, y hablo de los países occidentales, no de los países pobres, en el cual, aparte de que la investigación clínica ha pasado a las corporaciones, se crean enfermedades que no existen para posteriormente generar una necesidad y crear fármacos que puedas vender durante toda la vida, se cronifican enfermedades, factores de riesgo como el colesterol, que es muy discutible, hay sectores médicos que ya hace muchos años que están diciendo que el colesterol no es un factor de riesgo, ¿no? Que el problema de las enfermedades cardiovasculares podrían ser más bien los azúcares refinados y no las grasas animales, ¿no? Pero bueno, sin entrar ahí, se crean enfermedades, se medicalizan factores de riesgo, se medicalizan etapas de la vida. Hoy en día es factible conseguir un medicamento para la adolescencia, otro para la vejez, otro para la menopausia, otro para la falta de necesidades sexuales, o sea, todo es factible de tener una medicación para solucionar el problema. Entonces caemos en ese contexto en el cual la prevención y la promoción y la propia vida queda muy lejos. Todo es un contexto económico de generación de plusvalías y de generación de negocio para los de siempre, ¿no? Hasta el punto de que llegamos al siglo XXI y en los países occidentales nos encontramos con que el consumo de medicamentos, los medicamentos que no se debían de haber consumido, son la tercera causa de muerte. En estos momentos en Europa, la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, la segunda el cáncer y la tercera los medicamentos que nunca se tenían que haber consumido, ¿vale? Por el exceso de medicamentos que se están tomando. Y por la pérdida de autonomía de la población también. La población pierde la autonomía, la población consulta por cualquier cosa. Nosotros tenemos, lo vemos, ¿no? Personas que tienen una ruptura sentimental y acuden al médico para pedir una medicación para una ruptura sentimental. O sea, se medicaliza absolutamente todo. Eso es un peligro importantísimo. Bueno, volviendo un poco al tema de las vacunas, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos que tener en cuenta que es la solución posterior a una mala actuación de salud pública, porque tendríamos que haber podido controlar la epidemia previamente y no haber llegado a esta situación. Y aquí nos queda la interrogante de ¿se dejó desarrollar esto? Porque los que estábamos en primera línea en Madrid estábamos viendo ya en febrero que había unas gripes muy extrañas y que había una transmisión comunitaria.
y los sistemas epidemiológicos de la administración decían que no pasaba absolutamente nada. Entonces, bueno, aparte del papel de China, que habría que hablar mucho sobre si China pasó la información que tenía que haber pasado o no lo pasó. Yo tengo muy claro que China es un estado opaco y que se podría haber actuado mucho antes. Incluso creo que recientemente, hace 2 días, un grupo de intelectuales ha pedido una nueva investigación porque la investigación que se ha hecho con los expertos de la OMS en Wuhan, en China, pues deja mucho que desear. Entonces, no sabemos si el salto ha sido un salto zoonótico por el despojo capitalista de las selvas tropicales, etcétera, o si esto se ha escapado de un laboratorio. Es una cosa que nadie puede afirmar hoy día, pero lo que tenemos es lo que tenemos, es una pandemia que está provocando una mortalidad, una sobremortalidad no esperada, y nos encontramos con que la única solución que nos da el capitalismo son vacunas, ¿vale? Vacunas que se han producido en un periodo récord, que se han saltado la fase 3 y que nos gustaría tener un cierto control sobre la farmacovigilancia. O sea, yo personalmente tengo muchas dudas de si hay unos sistemas de farmacovigilancia potentes para saber si estas vacunas están teniendo efectos adversos. Recordemos que la vacuna de la gripe A, de H1N1, produjo una enfermedad que se llama la narcolepsia y que fueron efectos secundarios que comenzaron a salir bastantes meses después de ser inoculada la vacuna. Y son enfermedades que no tienen tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con poner en funcionamiento a cientos de millones de personas de vacunas que, bueno, parece que están reduciendo la mortalidad, pero no sabemos todavía, porque no se han cumplido los plazos que se cumplían habitualmente, si van a tener posibles efectos adversos en un futuro. Para cerrar el tema, yo creo que sí, creo que todos estaríamos a favor de pelear por sistemas, por sistemas públicos de salud, en los cuales la farmacia fuera una pata más. Yo creo que tenemos que exigir los medicamentos y las vacunas tienen que estar al margen del ánimo de lucro. Está claro que Big Pharma, todas las grandes multinacionales, bueno, son auténticas mafias. Hay multitud de sentencias en todos los países demostrando que se falsifican los ensayos clínicos. Por ejemplo, Ioannidis tiene el artículo más descargado en la historia de la medicina, que se titula ¿Por qué el 85% de la investigación clínica es falsa? O sea, si dejamos la investigación clínica, los ensayos clínicos en manos de las farmacéuticas, lo único que va a pasar es que nos van a engañar. O sea, eso es una cosa que es meridianamente clara. Entonces, tenemos que defender farmacias al margen del ánimo de lucro, que todos los medicamentos y todas las vacunas puedan llegar a todo el mundo, porque nos va la vida a todos en ellos. Otro tema que podríamos pelear, por ejemplo, en el Estado español, en la propia Ley General de Sanidad establece que se pueden dispensar los medicamentos en los centros sanitarios. Esto creo que no lo sabe casi nadie. Pues hay un artículo de la Ley General de Sanidad que establece que el Estado podría comprar por mayor todos los medicamentos más prescritos en el Sistema Nacional de Salud y podrían ser dados en los centros de salud, con lo cual nos evitaríamos calculamos que entre un 50 y un 60% de la factura farmacéutica. Si en el Estado español se gasta al año 14.000 millones de euros, podríamos ahorrarnos 2/3 simplemente con dispensar los medicamentos desde los centros sanitarios, porque el margen de las farmacias es un 30%, el de las distribuidoras un 30% y el de las multinacionales otro 30%. Y se podrían hacer compras al por mayor aparte de fabricar. Nosotros reivindicamos que haya una farmacia pública en el Estado español, porque si hay una farmacia militar para que los militares fabriquen los medicamentos estratégicos, ¿por qué no podemos tener una farmacia civil para que los civiles nos podamos beneficiar, ¿no? Entendemos que eso es posible. Si es posible para los militares, podría ser posible para los civiles. Y para acabar, recuerdo que el artículo 91 de la vigente ley de patentes del Estado español permite la exención de patentes, la liberación de las patentes, ¿no? Esto nos indica una cosa: podemos tener leyes progresistas, pero sin movilización en la calle no hay absolutamente ninguna posibilidad de que las partes progresistas de las leyes que tenemos se apliquen. Y esto, voy a poner el ejemplo, cuando tuvimos el problema hace 3 años de la hepatitis C, ¿no? Surgió un medicamento a través de una de las empresas que se está lucrando ahora con otro medicamento en el COVID, que es Jaileg. Se está lucrando con el Remdesivir, que es un medicamento que vale 2.000 euros, el tratamiento que se está poniendo en los hospitales y que los informes clínicos que están saliendo indican que no tiene ninguna influencia sobre la mortalidad.
de los pacientes y se está dando a chorro en todos los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, esta empresa fue la que descubrió otro medicamento, teóricamente, compró ya el desarrollo del fármaco y era el medicamento que se utilizaba para la hepatitis C. En aquel momento la Universidad de Liverpool demostró que aquel medicamento, el Sofosbuvir, los costes de producción eran 120 libras, 120 euros creo que eran. Bueno, pues en Europa los costes de tratamiento por paciente de 12 semanas fueron de 60.000 euros y bajaron luego hasta unos 15.000 euros. O sea, una cosa que cuesta 110 euros, el Estado lo compra por 60.000 euros, luego por 40.000 y luego por 25.000 y luego por 15.000 para tratar a una serie de miles de pacientes. Bueno, el Estado español, las cifras no son claras, pero calculamos que se dedicaron unos 1.800 millones de euros para tratamiento de los medicamentos para la hepatitis C, cuando el cálculo que tenemos nosotros, si se hubiera liberado la patente, que se podía haber hecho, porque la ley de patentes establece que por causas de interés general se puede dar licencia obligatoria, habrían sido 12 millones de euros. Calcular entre 1.800 millones de euros y 12 millones de euros la diferencia. 1.800 millones de euros es lo que gasta en sanidad una comunidad autónoma del Estado español con 1,5 millones de habitantes, como Murcia, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería decir que las leyes pueden estar y podemos tener una ley que permita la exención de patentes. Pero si la población no se moviliza y nos tienen encerrados en las casas con el miedo y con todo, pues va a ser muy difícil que lo apliquen, ¿no? Y esto lo tenemos que ver dentro del contexto que ha supuesto el inmenso negocio para los de siempre del COVID. En el Estado español, que es lo que más analizado tenemos, el COVID ha sido una oportunidad de negocio fundamental. A partir de las leyes de excepción se ha permitido la adjudicación, la licitación y la adjudicación directamente por la vía de urgencia sin ninguna publicidad de absolutamente todo lo que puede dar negocio. Se han licitado y adjudicado a empresas privadas los rastreadores. Se ha privatizado la gestión de las vacunas. Se ha privatizado las vacunas, la inmunización propia. Se han creado infraestructuras sanitarias que no hacían falta porque tenemos miles de camas cerradas en hospitales públicos y se crean otros hospitales para dar de comer a esos constructores. O sea, todo ha sido una oportunidad de negocio fundamental, mientras que lo que ha servido es para darle un golpe más al sistema público de salud, porque no se ha reforzado ni los hospitales públicos de gestión directa ni la atención primaria. No ha ido absolutamente ningún dinero realmente para reforzar la atención primaria, el sistema de salud pública, el sistema de vigilancia epidemiológica, los grandes hospitales, y lo que se ha hecho es demostrar más a la población que el sistema público de salud está herido desde que se aplicaron las leyes de privatización, la ley 1597 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Y este deterioro lo que conlleva es que en los 10 primeros meses del COVID del año 2020 en el Estado español ha habido 470.000 pólizas de seguros privados más. Casi medio millón de personas de las clases medias se han visto empujadas ante el colapso del sistema sanitario público a comprar una póliza sanitaria privada, de forma que ha sido el crecimiento más fuerte en los últimos 15 años de las pólizas de los seguros privados. En estos momentos, los últimos datos son de diciembre del 2020, casi el 24% de los españoles y las españolas tiene un seguro privado de salud, ¿vale? Esto es peligrosísimo, porque el siguiente paso que puede dar el gobierno más progresista de la historia, o cualquiera, no hace falta que venga aquí la derecha para hacerlo, ¿no? Son suficientes ellos, es incluir una desgravación fiscal para las personas que tengan seguros privados, con lo cual ya tendríamos un problema añadido más, que es que habría menos impuestos para mantener el sistema sanitario público. Quiero cerrar el tema con que sepamos todos que aquí lo que hay es una maniobra compleja de deterioro y desmantelamiento de los sistemas públicos de salud que se crearon a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay una maniobra de deterioro para que la gente se vaya hacia los seguros privados, y hay una maniobra de privatización de aquellas partes rentables de los sistemas públicos de salud, que no son todas, porque, por ejemplo, una unidad de quemados no es rentable. No conozco ningún hospital privado que tenga unidades de quemados. Hay cosas que van a quedar en manos del Estado. Pero, en definitiva, hacia donde vamos, si no lo defendemos en la calle, es hacia la creación
de un sistema de beneficencia como el que tenían nuestros abuelos, que es al que nos veremos obligados a acudir cuando tengamos algún problema grave y, bueno, pues con las circunstancias que todos sabéis, porque en estos momentos tenemos en el Estado español, creo que son cerca de 2 millones de españoles esperando la primera cita con el especialista y hay cerca de 1 millón de españoles esperando una intervención quirúrgica. Entonces, bueno, ya estamos cerca de un modelo de beneficencia que ha sido planificado y estructurado y preparado por todos los partidos políticos del arco parlamentario. Aquí no hay ni derechas ni izquierdas, o sea, todos están manteniendo las leyes que permiten que las grandes empresas privadas de la sanidad y norteamericanas, alemanas, estén entrando y se estén haciendo con todas las partes rentables del sistema sanitario. Y bueno, no hay tiempo, pero bueno, daría para mucho más porque yo creo que es un tema que tenemos que incidir, sobre todo con la gente joven, insisto, que es la que piensa que el sistema sanitario no es importante porque no lo utilizan y entonces están un poco al margen de él. Y cuando se den cuenta y lo vayan a necesitar, se pueden encontrar con que el sistema sanitario público ya no existe. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias a ti. Bueno, ya ha terminado la hora y media que nos habíamos dado realmente, ¿no? Queríamos hacer una segunda ronda donde a lo mejor pues poder intercambiar un poquito sobre las cosas que se han dicho. Aquí Teo, cuando se fue, nos dejó una pregunta que yo creo que ya se ha contestado de alguna forma o era quizás un comentario, ¿no? Que la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, que se fue en Kazajistán el 6 de septiembre de 1978, fue el evento de política de salud internacional más importante de la década de los 70 y su lema era Salud para Todos en el año 2000. Pues bueno, como con hitos como este, donde hay una declaración de intenciones, pero luego vemos lo que ha pasado de ese tiempo hacia acá. Todo esto que acabas de comentar, Toño, pues creo que responde de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo quiero simplemente dejar la palabra a cada una de las personas por algo muy breve, y pues eso, para respetar los tiempos que nos hemos puesto. Lo primero que quiero decir es que me ha parecido muy interesante. He aprendido con todas las intervenciones de las demás personas que han estado aquí. Creo que el tema de las vacunas desvela, por así decirlo, cómo funciona el capitalismo y cómo funciona el mundo, y sería muy importante que a través de la campaña por la defensa de vacunas para todas, desvelemos eso, usemos esa información para ayudar a que la gente se conciencie de cómo funciona el mundo. Y por supuesto hacer un llamado en que si nuestra lucha no es en la calle, como decía Toño, como decía Coldovi, sino además del pensamiento, ponemos el cuerpo en las calles, ponemos nuestro grito, ponemos nuestro aporte para para forzar que las cosas cambien. Estamos abocadas al fracaso, la destrucción y en este caso a que hay miles de personas en el mundo mueran por coronavirus, que ya mueren miles y millones de personas en el mundo por otras cosas también mucho más fáciles de tratar, como es el hambre y que hay recursos, es decir, que el capitalismo se apropia de nuestras vidas, se apropia de nuestros recursos. Por lo tanto, la lucha contra el capitalismo es fundamental. No se pueden tomar las luchas de forma parcial sin entender que la lucha contra el sistema de forma global es muy importante. Y para eso tenemos que estar ahí unidos y unidas, pues, la clase trabajadora y las clases populares, porque también en ellos nos va la vida, porque todo el sistema está establecido para sacarnos el jugo, por así decirlo. Así que si nos van a sacar el jugo, que les cueste. Y si nos van a sacar el jugo, salir a la calle y decir, ya está bien, se acabó, por aquí no paso. O sea, hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan a que la lucha en la calle, la lucha por nuestros derechos es fundamental, que hay que hacerlo en la calle, que hay que hacerlo unida y que hay que acabar con el sistema capitalista para que la humanidad sobreviva.
Yo, bueno, quería apuntar solo que estamos oyendo el run run de que es posible que se liberen las patentes ahora, después del cambio de Biden, etcétera y tal, ¿no? Bueno, que tengamos mucho en cuenta que posiblemente si llega a un momento en el cual se liberen las patentes y haya posibilidad de que los países pobres o India o Brasil fabriquen sus propias vacunas para poder exportar al tercer mundo y tal, ¿no? A los países pobres, puede ser en un contexto en el cual ya hayan vendido lo que tenían que vender. O sea, una vez que hayan satisfecho el mercado de los países occidentales, posiblemente tengan una buena acción para quedar bien de cara a la población y liberen las patentes. Entonces, la patente tenía que estar liberada desde el inicio, porque una vez que vendan en los países occidentales, que son los que está pagando la vacuna de Pfizer a 18 o 19 euros, etcétera, etcétera, pues ellos saben que en África, en otros países, no hay capacidad de compra, con lo cual posiblemente, bueno, sea un brindis al sol. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque sí puede servir para lavarse la cara, igual que se van a lavar la cara con la transición energética, con lo verde y tal, ¿no? Ahora, con los 140.000 millones de euros de la Unión Europea. Entonces, esa puede ser una estrategia de ellos para que nada cambie, ¿vale? Dar las patentes a última hora para que lleguen a los países pobres y mientras haber hecho el negocio claramente en los países ricos. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta porque posiblemente nos la van a meter doblada, como se dice en castellano por ahí, y todavía haya grandes medios progres que nos digan que ha sido una victoria y una mancita. Y eso pues sería un nuevo engaño, ¿no? Entonces, bueno, simplemente apuntar eso y que tenemos que seguir luchando por lo que comentamos todos, o sea, la liberación y la construcción de un sistema farmacéutico al alcance de toda la población. Sí, Sí, adelante. sí, yo quería acotar algunas cosas que veo que son importantes. Primero, que la declaración de Biden, que la acaba de reseñar el compañero, no es nada alentadora. O sea, si uno ve el texto de la declaración de Biden, demuestra que la voluntad y la decisión de la liberación de las patentes, o al menos de la participación de Estados Unidos en las negociaciones, es muy limitada. Incluso la voy a leer para en textos de la Organización Mundial de Comercio necesarios para que esto suceda, refiriéndose a las patentes. Esas negociaciones llevarán tiempo, dada la naturaleza basada en el consenso de la institución y la complejidad de los temas involucrados. Es decir, no más allá del efecto inicial, como lo decía el compañero anterior, no parece que haya una voluntad manifiesta y real de resolver el tema de las patentes en el próximo tiempo. ¿No? Esto obviamente ya se ha dicho, no voy a ahondar en eso, le da una oportunidad de mutación al virus tremendo. Yo quería dejar otros datos que me parecían buenos a modo de ilustrar, ¿no?, la situación en la que nos encontramos con respecto a la vacuna. Primero, que es un mercado de 100.000 millones de dólares. Eso es lo que está estimado. Hay más o menos un consenso de las estimaciones de Economist, de Bloomberg, de los principales medios financieros occidentales, de que estamos hablando de un mercado de 100.000 millones de dólares. Justamente el argumento del lobby farmacéutico y de sus cabilderos para bloquear el tema de las patentes es que si existe esta liberación se van a perder todos los incentivos de inversión y cuando vuelva a ocurrir otra pandemia no van a tener, es decir, las empresas farmacéuticas no van a poder recaudar el capital suficiente para seguir invirtiendo, lo cual es falso. Las cifras de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos son desoladoras, es decir, la inversión en investigación ha sido superior a los 900.000 millones de dólares en las últimas décadas. Entonces, el modelo de Big Pharma es básicamente la privatización del dinero público y la socialización de los costos y de las pérdidas, ¿no? Y bueno, que tiene un efecto devastador en términos de la desigualdad global. Yo no me quería extender más, pero yo creo que con el tema de las vacunas, en sí mismas, hay como una especie de racialización de cómo se entiende la producción. Por ejemplo, las vacunas de Pfizer por las cadenas de frío necesarias para mantenerse y por toda la infraestructura, es que es una vacuna hecha para países ricos. Es decir, por ejemplo, el Estado venezolano, aún con la situación de crisis financiera, por la situación que ya he comentado, y otros países del sur global, es que no pueden comprarla, aún teniendo el dinero para comprar la vacuna de Pfizer o la de Moderna o la de Janssen, no pueden, porque todo el sistema, lo que comentaba el compañero, ¿no?, que me ha gustado mucho su intervención, digamos que toda esa horma, todo ese mar de fondo sanitario que debe tener para poder aplicar la vacuna, no lo tiene. Pero sí, las vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca, las que, bueno, hay todo un tema con la generación de trombos y todo esto, y toda una discusión que también puede estar atravesada por elementos de propaganda, por guerra de mercados dentro de las propias farmacéuticas.
Sí, las cadenas de frío permiten que la adquieran países de menores recursos, ¿no? Pero pareciera que hay vacunas ya creadas con la finalidad de ser vendidas a los países ricos y otras que están ya pensadas para los países pobres con fases de ensayos clínicos o con problemas de efectos secundarios mucho más evidentes, ¿no? Eso creo que es un elemento que está ahí en el escenario. Y por último, para cerrar, el tema de la donación de vacunas. Por ejemplo, Estados Unidos, su agencia de medicamentos, no ha autorizado el uso de AstraZeneca. Pero Estados Unidos, como decimos por estos lados del mundo, se estoqueó, es decir, compró un arsenal de suministros de AstraZeneca que creo que incluso llegó a complicar el stock que había pedido la Unión Europea en las negociaciones entre Bruselas y AstraZeneca, ¿no? Que al final terminó todo hecho un lío con las metas de vacunación. Y ahora Estados Unidos muy hábilmente está planteando donar vacunas, ya ha donado más de 4 millones de dosis a México, está planteando donaciones a otros países, entonces es una forma, insisto en la idea de entender el tema de la vacuna como un arma política y de chantaje, ¿no? Ahora los países que pueden estar más cercanos a la esfera de influencia de Rusia o de China y que pueden no estar llegándole esos suministros porque hay una saturación de la demanda, bueno, ahora Estados Unidos podría aparecer ante los medios y ante el mundo como el salvador que viene a donar las vacunas de AstraZeneca para que los países se inmunicen. Y en el caso de Venezuela la situación es mucho más grave porque evidentemente hay un intento de cambio de régimen en el país, un intento de un cambio forzado de gobierno, entonces ahí el chantaje quizás es mucho más evidente. Pero pasa también con Irán. Estados Unidos ha sancionado a las empresas farmacéuticas que están produciendo los candidatos vacunales de Irán, que son aproximadamente 6 o 7. Entonces, hay una política de armamentización, si se puede emplear el término en inglés sería weaponized, de cómo se vuelve la vacuna como una artillería, ¿no? Como un arma de artillería. Y por último, yo creo que esto también permite también complejizar, ¿no? la situación en la que nos encontramos a nivel del tejido del sistema mundo, de las relaciones internacionales, que es el tema donde yo más lo veo, ¿no? No soy un experto en temas sanitarios, ni mucho menos, pero yo lo veo a partir de acá, porque, es decir, con respecto al tema de la liberación de las patentes, yo creo que hay una contradicción sistémica, es decir, es una idea que aún estoy madurando, pero pienso que el capitalismo también el capitalismo está basado en un modelo de movilidad y de consumo de mercancías y de personas a nivel mundial. Por ende, hay un incentivo que más allá de lo que no podrías ganar con la vacuna, lo ganarás a futuro con la estabilidad del sistema. Si se vacuna todo el mundo, se supone que la máquina del capitalismo se reinicia y obviamente vuelve todo a andar de una mayor manera, ¿no? Entonces hay una especie de contradicción, creo que no resuelta entre, bueno, acaparamos las vacunas, especulamos con su precio, mantenemos amplias zonas del planeta sin inmunizarse, y eso obviamente tranca un poco el funcionamiento del modelo, ¿no? Pero cuando vemos las condiciones de nuestros países del sur global, es que incluso esa liberación de las patentes choca también con décadas de lógica de la dependencia y de la desindustrialización de nuestros países, que el neoliberalismo, si fue salvaje en Europa, en América Latina fue 3 veces más salvaje. Entonces, países con un tejido industrial muy precario, que no tienen la capacidad mínima ni siquiera de producir otros bienes tan necesarios, la liberación de las patentes prácticamente que no cambia mucho el escenario, ¿no? Entonces, un país para industrializarse generalmente tiene que pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial que repercute en sus índices de vida. Entonces, como que el mismo sistema, lo que podría ser una solución, también la sabe ingerir muy bien y sabe asimilar muy bien esas contradicciones, y lo que puede parecer en teoría una solución termina siendo una solución a corto plazo que acumula, ¿no? y expande el deterioro de nuestros países. Creo que esta lógica está muy, muy presente, el tema de la donación, el tema de que Estados Unidos ahora que tiene un montón de vacunas, puede aparecer como el salvador de los países pobres latinoamericanos que no han llegado las vacunas Sputnik por alguna u otra razón, o las vacunas de Sinopharm o de Sinovac de China. Entonces, bueno, es un poco la extensión de la política de bulos, de decir que la vacuna Sputnik no había pasado por los ensayos clínicos necesarios, en fin. Pero yo lo dejo hasta acá, no me quiero extender más, y creo que esto es un tema que se resuelve a nivel, creo que más geopolítico, porque creo que a nivel de los ámbitos estatales y nacionales
creo que no hay suficiente fuerza para competir con Pfizer, para competir con Moderna y para hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Pues, y el derecho general a la vida. Creo que esto se resuelve más en el campo de la geopolítica, pero eso obviamente entraña unas complejidades que son difíciles de abordar en este momento. Pero bueno, muchas gracias. Yo sí abundaría un poquito en la línea, aunque con algún matiz, ¿no? A todos nos ha sorprendido, a todos los que estamos en la lucha por la liberación de patentes, no solo de las vacunas contra el COVID, sino de todas las patentes, porque las patentes es una apropiación del conocimiento, una privatización del conocimiento. Pero nos sorprendió la declaración de Biden y la rapidez con que Europa también se unió a esa declaración. Pero como ha señalado el compañero anterior, no es algo que vayan a hacer inmediatamente, que seguramente ha sido de cara a la galería, que hay otras variables importantes, como que Cuba está a punto también de conseguir algunas vacunas homologadas y seguramente querrán hacer esa liberación de patentes a la vez que Cuba obtenga ya el permiso de fabricarlas. Y también es una liberación de patentes parcial, quiero decir que la capacidad que tenemos, ni siquiera España tendría capacidad de fabricar la vacuna con la patente liberada, ¿eh? O sea, seguiríamos comprándola o a Reino Unido o a Holanda, ¿no? La compraríamos fuera porque no tenemos capacidad de y bueno, pues era el señalamiento eso de que algunos países como Cuba estaban obteniendo algunos avances que iban a cuestionar, ¿no? esa hegemonía de la Big Pharma. Y bueno, también quería, para yo despedirme por mi parte, que estamos en el tiempo de las cerezas. El tiempo de las cerezas, aparte de ser la canción que nos vincula con la Comuna de París, es el tiempo de la recolección, la cosecha, ¿no? Y de la comunidad, ¿no? Y creo que la solución que venga en el futuro, si tenemos que darle un enfoque anticapitalista, es acordarnos de la Comuna de París, por un lado, cantar la canción del tiempo de las cerezas, pero sobre todo crear comunidad, crear redes y ver alternativas al capitalismo fuera del capitalismo. Empezar a hacer vida social sin capitalismo, a hacer comunidad, ¿no? Y ahí es verdad que tenemos un reto en este enfoque de la salud, porque estamos muy pillados por la industria farmacéutica y las patentes, y creo que es un trabajo que tenemos que ir pensando y elaborando. Y nada, ahí queda. Suerte a todos. Bien, ¿quién nos queda con Toby? ¿Quieres comentar algo? Agradecer todos los aportes y la verdad que me siento muy enriquecida, muy nutrida y también muy cuestionada y bueno, creo que esto es lo que es un ensayo pequeñito de esto que queremos para la lucha contra las patentes, ¿no? Que es, como ha dicho Jesús, pues tejernos, encontrarnos, dialogar, ser comunidad, vivir, ensayar esas otras maneras de vida y de incorporar la salud como un elemento dentro de esto, que también tenemos que desaprender lo que hemos aprendido, que somos hijas también de responder a las situaciones, digamos, de enfermedad, pues con la medicalización, ¿no? Entonces aprender nuevas maneras, escuchar también otras experiencias para estar más saludables, pues creo que es muy, muy importante. Comunidad, comunidad, comunidad. Sí, desde luego. Bueno, teníamos a Lucia escuchándonos, ella pues de alguna manera ha sido nuestro impulso para lanzar esta iniciativa por una plataforma para el acceso universal a las vacunas. Ahora pues quizás nos surge la pregunta, ese acceso universal, si está en la liberación de patentes o en qué estrategia está. Y eso es lo que seguiremos dialogando pues con más encuentros. Y bueno, pues darles las gracias a todos y a todos por estar aquí
Y en esta ocasión pues ya mandaremos los enlaces al canal de YouTube de Café de Espacio. Buenas tardes y y nos despedimos aquí. Bien, muchas gracias. El mundo supera los 3 millones de muertos por O coronavirus. Brasil bateu pelo 7º dia consecutivo o seu recorde de média móvel de mortes. By the end of this year, we may have a En los vaccine. países ricos, 1 de cada 4 personas ha sido vacunada. En los países del sur, apenas 1 de cada 500. Solo con la unión global podremos presionar para asegurar vacunas para toda la humanidad. Por eso lanzamos esta iniciativa hacia una plataforma global para liberar las patentes de las vacunas de la COVID-19. Listo y ansioso por entregar las vacunas contra el COVID-19 al mundo.